Bienvenido a todos los que nos ven por las redes en esta plataforma Los 70. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios. Y hoy queremos continuar con el tema presentando a la iglesia como una virgen pura. El versículo de base que hemos estado tocando es 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, que dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. No sé cuánto tiempo llevamos ya, pero llevamos bastante tiempo ya predicando acerca de este tema en particular. Y hemos hablado sobre un sinnúmero de sincretismos y mezclas y cosas que nos enseñaron en la religión por muchos años, que nos las dieron o por malas, o nos las dieron como era algo bíblico, o como que era algo que Dios quería que lo hiciéramos. Pero muchas de las cosas que ya hemos hablado nos hemos dado cuenta que no tiene base bíblica. Y es interesante porque hoy en día se ha metido en otras cosas más dentro de la iglesia, se han infiltrado dentro de la iglesia, que la gente las está operando en ella y practicándola como si fuese algo de Dios, como si fuese algo bíblico. Y es importante porque nos hemos dado la tarea de ir sacando para afuera todas esas prácticas que nos las dieron como algo bueno o algo de Dios, pero no son. Y otras que no son malas, pero se han utilizado para manipular al ser humano y darlo como que es la presencia de Dios o el poder de Dios dentro de la congregación. Y muchas de esas cosas se han utilizado para manipularnos en cierta manera meternos miedo, ¿verdad? Y realmente Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de miedo, pero Dios es un Dios también de justicia y un Dios de orden. Una de las cosas que estamos trayendo es exactamente eso, el orden. ¿Cuál es el orden bíblico donde, ¿verdad?, los primeros apóstoles comenzaron a trabajar? Acuérdense que nosotros tenemos unos apóstoles. Esos apóstoles fueron los 12 discípulos del Mesías y luego Pablo fueron los apóstoles de la iglesia. Fueron los que establecieron el fundamento de la iglesia. Y nosotros, si vamos a predicar o enseñar, tenemos que predicar y enseñar de acuerdo, ¿verdad?, basado en ese fundamento. Lamentablemente en el pasado y hoy día en muchos lugares se está edificando otras cosas que no están alineadas con ese fundamento, y por eso es que no hay solidez en muchas congregaciones, especialmente en las religiones. Es bien interesante porque Pablo habla a la iglesia con celo santo y quiere presentarla pura, consagrada y sin mezcla al Mesías. El Rey Eterno anhela una iglesia que refleje su santidad y no esté contaminada por el mundo. Y hoy vemos cómo el sincretismo y la distorsión de la gracia ha debilitado el testimonio. Ahora, ¿cuál es el deseo del Rey Eterno? El deseo del Rey Eterno es una iglesia pura y sin mezcla, que represente fielmente a su Rey, a su reino, como una novia reservada solo para el esposo celestial. La iglesia del Rey debe volver a la pureza en doctrina, vida y testimonio. Esas son cosas que estamos trabajando. No podemos confundir la gracia con excusas para pecar. Somos llamados a ser presentados como una virgen pura al Mesías. La verdadera libertad y santidad está en el Mesías, no en excusas humanas. Hoy, como siempre digo, es tiempo de arrepentirnos y consagrarnos, porque solo la iglesia pura será presentada al esposo. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este fue el deseo del apóstol con la iglesia. Y esto es donde estamos hoy edificando. Sobre este fundamento hoy estamos edificando. Pero en estos tiempos son tiempos, a la misma vez son tiempos bien diferentes a los tiempos de los apóstoles. Pero lamentablemente la iglesia se ha infiltrado un sinnúmero de cosas que no están alineadas con la verdad.
Hoy día en la iglesia es importante llevar el mensaje claro, bíblico, y que traiga orden y traiga, ¿verdad?, lo que originalmente fue el deseo tanto de Yeshua como de sus apóstoles. Hoy en día hay prácticas que contradicen las escrituras y el orden que dejaron los apóstoles. Y yo quiero hablar de algunas de ellas hoy. Este mensaje tiene una segunda parte que la voy a continuar el Shabbat que viene, porque hay tantas cosas que hay que arreglar. Que realmente yo pensaba que yo iba a terminar esto rápido, pero ya vamos para de meses. Pero acuérdense que es una responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros de traer el orden de Dios a la tierra. Pero una de esas prácticas, y esto no se practica en todas las congregaciones, pero sí hay muchas congregaciones. Yo hice research y hay muchas congregaciones allá afuera que practican esto que vamos a estar hablando ahora y lo dan como que es algo de Dios, que está bien, que no es pecado, y eso es lo que queremos hoy aclarar. Y una de ellas es la poligamia y la unión abierta tolerada dentro de la congregación. Esta práctica contradice directamente el diseño del Rey Eterno. ¿Por qué? Bueno, porque dice que los dos serán una sola carne. Yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y Génesis 2, versículo 24 dice: a fin, exclamó el hombre. Es importante porque esto fue algo que establece el mismo hombre. El mismo hombre fue el que estableció el orden. ¿Por qué? Bueno, porque es el hombre al quien Dios llamó para establecer el orden en la casa. Por eso es que dice que son cabezas. ¿Son cabezas para qué? ¿Para hacer lo que les da la gana? No, son cabezas para establecer el orden de Dios en la casa. No su orden, sino el orden de Dios. Lo que estamos viendo es que muchos hombres están utilizando versículos bíblicos. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos quieren y establecer su propio orden. Y eso quiero ir entrando en eso poco a poco. Porque mira lo que dice: al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. El hombre mismo estableció el orden del matrimonio. No fue Dios. Fue el hombre el que lo estableció. Dice ella en singular, no dice ellas. Dice, se une a su esposa, singular, no a sus esposas. Dice, los dos se convierten en una sola carne. No los 3, no los 4 y no los 5. Yo creo que con ese versículo está claro, ¿verdad? Pero hay gente que no es suficiente. Mateo capítulo 19, vamos a ver qué dice el maestro. Capítulo 19, versículo 5. Yeshua respondió, ¿no han leído las escrituras? Por eso es que tenemos que leer las escrituras. Hoy en día la gente lee desde el Nuevo Testamento para acá, no leen las escrituras. Mucha gente piensa que las escrituras son Mateo, Lucas, Juan, Hechos. Eso no son las escrituras. Las escrituras son los primeros 5 libros de la Biblia. Eso son las escrituras. Cuando se habla de las escrituras, no se está hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación o la explicación de lo que se dijo en las escrituras. Pero no podemos confundir una cosa con la otra. Entonces, ahora, ¿qué dice Yeshua? Yeshua dice lo que exactamente nosotros tenemos que hacer hoy. ¿Volver a dónde? A las escrituras. Él dice, Yeshua respondió, ¿no has leído las escrituras? Dice, allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Dice, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, singular, y los dos se convierten en un solo
como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Yeshua establece el orden del Rey eterno que fue establecido en el principio. Nosotros tenemos que volver a ¿qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo lo mismo que Yeshua estaba diciendo. Volvamos a ¿qué? Al principio. ¿Ve? El problema que ha pasado con la religión es que la religión se ha ido ¿de qué? Se ha ido del principio. Nosotros tenemos que ir al principio para saber cómo es que las cosas se tienen que correr, cómo se debe uno desenvolver aquí en la tierra. Algunos justifican múltiples parejas o uniones libres como práctica cultural. Como ejemplo, liderazgos con múltiples esposas en algunos contextos culturales. Eso es importante porque si vemos países como África y Asia, hay pastores o líderes que ya tenían varias esposas antes de llegar a la iglesia. Y en vez de corregirlo, se le permite seguir igual. Y esto es bien importante y lo hemos hablado antes, porque el problema que tenemos dentro de muchas congregaciones es que Dios me quiere como yo soy. Dios me quiere como yo estoy. Dios te acepta como tú estás. Dios te recibe como tú estás. Pero Dios no te quiere como tú estás. Porque Romanos capítulo 2 dice que Él quiere transformarnos. Es más, Él dice, transfórmate. Porque dice, y transformaos por medio de vuestro entendimiento. Cuando tú llegas a Dios, cuando tú llegas a Él, Él te recibe, te abraza, te besa, pero no te quiere igual. Hay cosas que hay que cambiar. Tienes que alinear tu vida de acuerdo al orden de Dios y dejar aquello que lo alineaste de acuerdo a tus propios deseos. Y ahí es donde empieza la pelea del hombre y Dios. Porque Dios mismo dice, deja que el Espíritu te guíe, pero hay gente que no quiere que el Espíritu, dejar al Espíritu. Y entonces entra en un forcejeo con la vida espiritual. Algunos lo justifican diciendo, fue costumbre de los patriarcas, así que no es tan malo. Los patriarcas lo hicieron, no es tan malo. Pero, ¿qué dijo el apóstol que estableció el fundamento y estableció el orden para la iglesia? Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Dice, pero es necesario que el líder o el obispo sea ¿qué? Irreprensible. ¿Y qué es lo próximo que dice? ¿Qué es ser un hombre irreprensible? Empieza, marido de una sola mujer. No dice de dos, de tres, o tienes la tuya y puedes tener una por el lado. De eso no es lo que dice. Dice, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hoy día hay pastores con esposas oficiales y cuando tú te pones a investigar, tú te asombras que estas cosas estén sucediendo. Y la cosa es que estén sucediendo dentro de las congregaciones. Eso es lo más que me sorprende a mí. Pero es importante, mi trabajo como obispo es cuidar de que esto no se meta por ahí. Y si entra, te acepto como tú estás, pero aquí no te queremos como tú estás. Aquí te vamos a transformar esa mente. Porque aquí vamos a transformar a la gente a que al orden y el diseño de Dios, no a nuestros diseños o a nuestros placeres y deseos, de acuerdo a nuestra concupiscencia. No, aquí no funciona de esa manera. Hoy día hay pastores con esposa oficial y mujer en secreto. Se conoce el adulterio dentro del liderazgo, pero encubren con la frase, Dios los está tratando, no los juzguemos. En otras palabras, en la práctica es poligamia disfrazada. En la iglesia se han infiltrado enseñanzas torcidas que aprueban la poligamia. Hay algunos falsos maestros que enseñan que la Biblia no prohíbe claramente tener varias esposas usando ejemplos del Antiguo Testamento. Y esta es una situación que tenemos. Acuérdense que usted no revela la Biblia te revela a ti. Y cuando tú ves hombres cogiendo versículos bíblicos
para darle fuerza a sus planes y sus deseos, tú te estás dando cuenta que la Biblia lo está revelando a él. ¿Qué es lo que tú quieres, papito? Y usan, no, pero Abraham tuvo 2 mujeres. Vimos la vida de Abraham. De hecho, vaya a Código de Vida, a Grafton Hymn, Código de Vida, y vea allí, Código de Vida, ¿verdad? Sí, así, Código de Vida. Y nosotros estamos enseñando, de hecho, estamos enseñando desde Génesis 1. Y una de las cosas que tocamos ahí es estas cosas, las vidas de Abraham, Jacob y la poligamia, con más detalle. Pero muchos tocan, ¿verdad? Y usan ejemplos como Abraham, Jacob, David y Salomón. Pero ignoran que esos casos terminaron en conflictos familiares y no eran el plan original de Dios. Busque la familia. Todos fueron familias disfuncionales, no funcionan. Una familia disfuncional es que no funciona. La familia de Abraham, Jacob, David y Salomón fueron familias que no funcionaron. Eran un desastre, era un desorden. Cuando tú ves la vida de David, mucha gente se compara con David. No, yo soy como David. Tienes que tener cuidado cuando tú te comparas con David. Porque David fue un homicida. David fue un adúltero. David, un hijo de David se acostó con una hermana. Otro lo mató al hermano. Tenemos que tener cuidado cuando nos identificamos con gente bíblica. Vamos a identificarnos mejor con el Mesías. Pero todos fueron familias disfuncionales, llenas de traición, falta de respeto, honra y lealtad. Hay congregaciones con relaciones múltiples con consentimiento. Que hay mujeres que lo aceptan, está bien, puedes tener otra. En algunas congregaciones liberales, especialmente en Occidente, se acepta que parejas tengan relaciones abiertas porque Dios es amor y Él no juzga. ¿Ve el problema que tenemos con todos esos términos? Esos son términos bíblicos, pero los han distorsionado para alcanzar sus propios placeres. Se justifican con falso evangelio inclusivo. Hay una tolerancia enfermiza al adulterio dentro de las congregaciones. Líderes o miembros casados que mantienen relaciones externas y se les permite continuar en roles de servicio sin disciplina. Y mira cuál es la excusa. Todos somos pecadores. No hay que ser tan duro. Aquí vamos a ser duros con esto. Aquí vamos a ser duros. Porque lo que viene después de todo este desorden es mucho dolor. Porque sufre todo el mundo. La poligamia y la unión abierta rompe el pacto del matrimonio bíblico y distorsiona la imagen del Mesías y su iglesia. La Biblia es clara: un hombre, una mujer, un pacto eterno. El amor verdadero no se divide, se entrega en exclusividad. Algunos quieren ser como Salomón con 1000 mujeres. Y es importante porque tener 1000 mujeres implica tener 1000 suegras. Esas son cosas que la gente no piensa. Son cosas que la gente no piensa. Está como aquel hombre que dice, ¡que vivan las suegras! Todo el mundo, de verdad, sí, pero que vivan lejos. Esa gente por ahí, yo no sé que esa gente hablan por ahí, yo no sé esa gente. Hoy en muchas congregaciones es importante porque estas cosas hay que hablarlas, son fuertes, son difíciles, ¿verdad? Pero son importantes porque ese ha sido el problema, que nadie se atreve a hablarlas. Y es importante que aquí hasta los jóvenes oigan estas cosas, porque queremos taparle los oídos a los jóvenes de estas cosas, pero ellos tienen los oídos abiertos para otras cosas allá afuera. Y hay que establecer el orden correcto. Pero hoy en muchas congregaciones hay abusos sexuales encubiertos en el liderazgo. Y este tema es muy serio y doloroso, pero es importante hablarlo con verdad y claridad. Casos de pastores o líderes con pecados sexuales ocultos y congregaciones que lo justifican con frases como:
No toquemos al ungido de Dios. Dios lo perdonó, sigamos adelante. No, espérate. Esto no puede quedarse así. Esto es encubrimiento, eso no es gracia. Ese es el problema, que como estamos salvos por gracia, fue un don inmerecido, ahora le estamos permitiendo cuanto pecado y cuanto agresión hay allá afuera, hay que permitirlo. Eso no es bíblico. Hoy en muchas congregaciones hay silencio institucional. ¿Y qué es eso? Líderes saben de casos de abuso y lo ocultan para proteger el nombre de la iglesia. En vez de denunciar, se traslada el abusador a otra congregación. Busca información porque esto está por todos lados. Nosotros no podemos vivir en este mundo ignorante. Y tenemos que vivir alerta de las cosas que suceden allá afuera. Y necesitamos líderes que en sus congregaciones hablen estas cosas. Porque cuando estas cosas no se hablan, se cuelan otras cosas. En vez de denunciar, se traslada el abusador a la otra congregación. Se le dice a la víctima, no hables de esto, déjaselo a Dios. ¿Qué? Vemos el abuso. Hoy en muchas congregaciones hay manipulación espiritual. Líderes que abusan de su autoridad diciendo, Dios me mostró que tienes que estar conmigo. Usan versículos bíblicos fuera de contexto para justificar lo injustificable. Usan versículos como Hebreos 13:17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero ¿cuál es el mal uso? Se exige obediencia ciega a cualquier orden personal. Dios me dijo que estés conmigo, aunque sea contrario a las Escrituras. ¿Cuál es el sentido real a ese versículo? Se obedece a un liderazgo espiritual que sea fiel, que enseñe la palabra y que cuide con integridad. De eso que está hablando ahí. La manipulación espiritual muchas veces se hace tomando estos versículos fuera de contexto para obligar a otros a obedecer la voluntad del líder, no la voluntad de Dios, la voluntad del líder en lugar de la voluntad del Mesías. Por eso es que usted necesita discipularse. Usted necesita estudiar la palabra, preguntar por qué lo dice ahí. ¿Qué pasó ahí? No puede tener miedo a preguntar. El líder tiene que estar preparado en tiempo y fuera de tiempo para que cuando alguien tenga una pregunta, darle respuesta. Usan versículos como Salmo 105, versículo 15, que dice, no toquéis a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Dónde está el abuso? Es que privan al líder de toda corrección. Al líder no se puede corregir. Al líder tú no le puedes decir nada. Si él está mal, eso déjaselo a Dios. Tú no te metas. Tú no puedes cuestionarle al ungido de Dios como si él se lo supiera todo. Como si él fuese intocable. Eso hay allá afuera. ¿Ve? Porque a muchos no les conviene, gracias, predicar estas cosas. Porque predicar estas cosas es decirle a la gente, el día que tú veas algo que no está bien, el día que tú veas algo que está fuera de lugar, no te atrevas a preguntar.
No, aquí, si tú ves algo que no está alineado con la instrucción de Dios, si aquí tú ves algo que no está alineado con lo que Dios dijo, tú pregunta, hazlo con respeto, pero pregunta. Tú necesitas aprender. ¿Cuál es el sentido real de Salmo 105? Fue una advertencia a las naciones paganas de no dañar al pueblo de Dios. No fue una licencia para autoritarismo. Usan versículos como Jeremías 23:4. Pondré sobre ellos pastores que los apacienten. ¿Cuál es el mal uso? Cuando los líderes se autoproclaman pastores con derechos absolutos sobre las personas. Oye, nadie tiene derecho absoluto sobre ti. Aquí nadie tiene derecho absoluto sobre ti. El único que tiene absoluto derecho sobre ti es el que te creó. Por eso yo predico aquí, pero yo predico aquí y enseño. Si tú lo haces o no lo haces, ese es tu problema con Dios. Mi trabajo es enseñarte. La Biblia dice, la instrucción dice, que cada cual es responsable de su pecado. Si yo te enseño algo aquí y te lo enseñé bien y después te veo allá afuera haciéndolo, eso a mí no me va a molestar, porque ya mi responsabilidad fue cumplida. Porque el pueblo padece por falta de conocimiento. Pero ¿sabes qué? El problema es cuando tú desechas el conocimiento. Eso fue lo que le pasó a Israel. Israel se le dio el conocimiento, pero lo desechó. Y el desechar el conocimiento lo llevó ¿a qué? A juicio y destrucción. Entonces, nuestro trabajo no es estar por ahí velando a la gente. ¿Qué tú estás haciendo? No trabajo. Eso no es mi problema. Ya yo te enseñé. Ya tú sabes cómo aquí se vive. Ya tú sabes cómo aquí se habla. Ya tú sabes cómo aquí pensamos. Ahora le toca al espíritu que está dentro de ti, si es que estás vivo, trabajar contigo. Por eso es que nosotros no pretendemos que alguien llegue aquí y cambie de la noche a la mañana. Bueno, porque el proceso de cada cual es diferente y Dios trabaja con cada cual como Él quiere. Y dice la Biblia que el fruto lo da Dios. La promesa del Rey Eterno es de levantar pastores que sean fieles, oye, y cuiden el rebaño con justicia, pero no una justicia humana, sino la justicia que viene de Él. Hay otros versículos como 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la última frase dice, creed, y esto es bien importante porque esta la usan mucho. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y como la Biblia dice, creed a sus profetas y seréis prosperados, hoy yo vengo como profeta de Dios. Dios me ha enviado como profeta de Dios. Pero empiezan a citar cosas que no están alineadas con la Escritura. ¿Cuál es el mal uso? Obligar a aceptar cualquier palabra que el líder declare como profética. Uno tiene que tener cuidado. Estamos llamados a confiar en los mensajes verdaderos del Rey Eterno. El mensaje tiene que ser, primero, aprobado y fiel a la instrucción del Rey Eterno. Por eso es importante, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? No tenga miedo. Usan versículos como Mateo, capítulo 10, versículo 41, y apúntelo. Dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá.
O sea, exigen obediencia o regalos para recibir bendición. Ahora, no está mal honrar a quienes predican fielmente, pero el líder no debe manipular a la gente para recibirla. Muchos de estos cerdos usan el texto para exigir control personal, no para guiar el evangelio. No podemos ignorar el contexto y el propósito del mensaje. No podemos. No podemos sustituir la voz del Espíritu Santo y la Escritura por la palabra del líder. Hoy, en muchas congregaciones, culpabilizan a las víctimas. Se les dice a las personas abusadas, seguro lo provocaste. No te viste muy pura. Guarda silencio para no dañar la obra de Dios. El primero que no tenía que dañar la obra de Dios fue el primero que cometió el acto. Y ahora tú le echas la culpa a la víctima. ¿Ves que son unos cerdos? Hasta que no te pase a la hija tuya, tú no lo vas a ver mal. No es hasta que le toca en carne propia a la gente, entonces que la gente lo ve mal. Pero hay dentro de las congregaciones que cubren al ministro, cubren al pastor de lo que ha hecho y ha abusado de niñas y mujeres dentro de la congregación. Pero entonces cubren hasta que no te tocan la tuya. ¿Ve? En lugar de acompañarla, se le carga la culpa del pecado ajeno. En muchas congregaciones hay encubrimiento con gracia. Se perdona rápidamente al abusador sin proceso de disciplina ni justicia. Eso es algo tan malo que tenemos hoy. Especialmente aquí en Estados Unidos. Todo lo pagan con I'm sorry. La iglesia ha sido responsable de eso. ¿Por qué? Perdona a tu hermano. Eso es lo único que dice la Escritura de lo que tenemos que hacer. Porque cuando tú dejas la Escritura te enseña que hay que perdonar, pero también te enseña que hay que restituir. Mi trabajo, si a mí me hicieron daño, mi trabajo es ¿qué? Perdonar. Pero lo que le toca a la otra, ¿qué es? Restituir. Porque tiene que haber justicia. ¿Cómo es posible que a mí me hayan hecho el daño y yo perdone, pero el otro se quede como que ya se acabó? No, ahí no hay justicia. Si Dios es un Dios de justicia, pues ahí no hay justicia. Yo me acuerdo de un gobernador en Puerto Rico, vino alguien y le tiró con un huevo. Y tú sabes, eso es un delito, tirarle al gobernador. Y le preguntaron al gobernador, pues metieron al tipo preso. Y le dicen, gobernador, ¿tú no lo vas a perdonar? Y él le dijo, sí, yo lo perdoné, pero que cumpla con la ley. Yo estaba muy contento con él, pero cuando él dijo eso, y dije, wow, él tiene que cumplir, porque rompió la ley. Hasta que no te tiren el huevo a ti, tú no vas a tener problemas. ¿Es lo que te estoy diciendo? Yo te perdono y te libero. Pero si rompiste la ley, tienes que pagar. Tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque eso es ser justo. Eso es ser justo. Eso es justicia ahí. Pero las congregaciones no te predican eso. La congregación es todo, perdona, pero no le dan responsabilidad al otro. Todos somos pecadores. La gracia de Dios nos cubre. Pero la víctima queda ignorada
sin restauración ni justicia. ¿Dónde está la justicia? Si Dios es un Dios de justicia, pues entonces ¿dónde está Dios? ¿Y sabe qué? Dios está en lo que es justo. Todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno o sea malo, es justo. En muchas congregaciones hoy hay uso de poder y miedo. Líderes que amenazan. Si tú cuentas esto, te vas contra el ungido de Dios. Se infunde temor de perder el ministerio o ser expulsado de la congregación. Pero mira lo que dice Ezequiel, capítulo 34, si me llamo Dios. Oiga bien, porque los pastores tienen que velar por su congregación como si fuesen sus propios hijos. Querer el bien que tú quieres para un hijo, quererlo para la congregación. Lo que yo no quiero que le pase a mis hijas, yo no puedo permitir que le pase a nadie que Dios haya traído aquí. Y menos dentro de estos medios. Pero dice Ezequiel, capítulo 34, 10. Y todas esas cosas se limpian y se van cuando se hablan. Mientras se callan, esas cosas afloran en silencio. Pero cuando se hablan, salen disparadas. Ezequiel capítulo 34, versículo 10 dice, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y le haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de su boca y no les será más por comida. Pero dice Lucas capítulo 17, versículo 2, que dijo el maestro. Lucas 17, 2, dice, dijo Yeshua a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Pero qué dice? Mas hay... ¿Qué está haciendo Yeshua aquí? Estableciendo justicia. ¿Hay juicio? No, perdónalo. Está bien, sí, perdónalo. Pero dice, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Esto dijo Yeshua. Y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. ¿Sabes lo que le está diciendo? Si tú haces tropezar a uno de los que están contigo, es mejor que te aten una soga al cuello con un molino y lo tiren al mar. Ay, pero Yeshua perdona y mandó a perdonar, pero también que él traía justicia. El evangelio verdadero no justifica el pecado. El evangelio verdadero lo confronta y redime. Primera de Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La gracia no es excusa para seguir en inmoralidad, sino poder para vivir en sanidad. La gracia no tapa el pecado, lo limpia, no da permiso, pero sí da poder. De pie. Y aquellos que nos ven por esta plataforma, algunos creen que la gracia es como un borrador mágico. Pecan a propósito y después dicen borrón
en cuenta nueva. Hoy el Rey Eterno llama la atención, corrige y forma a su iglesia para modelar a la imagen de su Hijo Yeshua, el Mesías. Ese es el propósito y meta de su obra en nosotros. Hasta la próxima, segunda parte. Shalom.